La Constitución Política de Colombia es el marco legal y normativo que establece la estructura y el funcionamiento del Estado colombiano, así como los derechos y los deberes de sus ciudadanos. A lo largo de la historia del país, Colombia ha tenido varias constituciones que han reflejado los cambios políticos, sociales y económicos que ha experimentado el país. En 1886 se promulgó la Constitución Política de la República de Colombia, que estableció la forma de gobierno centralizado y a la presidencia como la máxima autoridad. Se estableció el catolicismo como la religión oficial del Estado. Además, se restringió el derecho al sufragio y se limitó el acceso a la participación política a una élite económica y social, lo que generó desigualdades en la representación política del país. Esta constitución rigió por más de un siglo, aunque fue objeto de varias reformas. A continuación se presentan algunas de las reformas más importantes a la Constitución de Colombia de 1886. La reforma de 1910. Esta reforma estableció la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria, lo que permitió la creación de nuevas instituciones educativas en todo el país. Reforma de 1936. Esta reforma introdujo el sufragio femenino, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser elegidas para cargos públicos. Reforma de 1945. Esta reforma estableció el derecho a la huelga y el derecho a la seguridad social. Esto representó un gran avance en los derechos laborales de los trabajadores colombianos. Reforma de 1991. Esta reforma fue la más significativa en la historia de esta constitución, pues introdujo una nueva constitución que estableció un sistema de derechos humanos más amplio y una descentralización del poder. Además, reconoció la diversidad étnica y cultural del país y estableció la figura de tutela como medio para la protección de los derechos fundamentales. Aparte de la Constitución del 86 y las reformas que tuvo esta Constitución, hay unos hechos sociales que marcaron a Colombia y que hicieron parte importante de la Constitución del 91. El primero de estos eventos fue la época de violencia en Colombia, que empezó en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y si bien esto no fue el punto de partida de la época de violencia, sí fue un hecho que la visibilizó. Y por fin fuimos conscientes de que en Colombia se había desatado la violencia en en la extensión territorial. Junto con esto nacieron diferentes grupos paramilitares provenientes de una corriente ideológica conservadora y nacieron grupos guerrilleros también provenientes de unas ideologías liberales. Todo esto con el fin de proteger, defender por propias manos civiles las ideologías que estas dos corrientes planteaban. Si bien la opinión pública también tenía parte importante de estos conflictos. Entonces, con el nacimiento de guerrillas como las FARC en 1964, el ELN en 1965 y el M-19 en 1970, que nacieron por causas sociales y políticas, y mucha gente se unió a estos grupos buscando la defensa de sus derechos y buscando un cambio político en el país. Por lo tanto, estas guerrillas se fortalecieron y crecieron mucho más en esta época, previo a la Constitución del 91. También hay que destacar el nacimiento de los movimientos sociales en Colombia. Movimientos sociales fueron muy importantes en esta época, como lo fue el movimiento feminista y los movimientos estudiantiles. El movimiento feminista le permitió a la mujer eh, estar presente en diferentes ámbitos, no solo de la política, sino en general. Empezaron a ver los primeros pinos de este movimiento y la mujer empezó a ser parte de diferentes ámbitos sociales. Y los movimientos estudiantiles también fueron muy importantes porque ellos fueron los que a su vez también impulsaron la creación de una nueva constitución. Sin embargo, en 1948 en el mundo se estaba hablando mucho de los derechos humanos. Y fue así como la ONU y todos sus miembros firmaron el 10 de diciembre de 1948, firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Colombia era miembro de la ONU como tal, por lo tanto, Colombia firmó esa declaración. Ahora bien, Colombia también firmó otros dos tratados con los que se comprometía a implementar dentro de su constitución y dentro de sus normas y leyes todos estos derechos. Por lo tanto, hoy en la Constitución del 91 podemos encontrar un título dedicado exclusivamente a nuestros derechos fundamentales y sus garantías.
La Constitución Política de Colombia, en el título 2, habla de los derechos, las garantías y los deberes. Estos se incluyen en la Constitución gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que firmó Colombia. En el capítulo 1 se desglosan los derechos fundamentales que son esenciales para la protección y el bienestar de los ciudadanos en 31 artículos. Algunos de estos derechos incluyen: derecho a la vida. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la protección de ella, y está prohibida la pena de muerte. Derecho a la libertad. Los ciudadanos tienen derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión y de culto. Derecho a la igualdad. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen el derecho a la no discriminación por razones de género, raza, religión o cualquier otra condición. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Estos son estado civil, nacionalidad, nombre, capacidades, patrimonio, domicilio y filiación. La filiación es el vínculo jurídico que tienen los hijos con los padres. Derecho a la honra. Nadie puede ser objeto de injurias, calumnias o difamaciones que atenten contra su honra y buen nombre. Derecho al trabajo. Todos los ciudadanos tienen el derecho a trabajar en condiciones justas y equitativas. Estos son solo algunos de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de Colombia. La protección y la promoción de estos derechos son esenciales para garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos. Además de los derechos fundamentales, la Constitución de Colombia también reconoce y protege una serie de derechos sociales, económicos y culturales que buscan garantizar el bienestar y la dignidad de las personas. Algunos de estos derechos incluyen: la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Derecho a la seguridad social. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, incluyendo la salud, la pensión y el acceso a los servicios públicos básicos. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Estos son solo algunos de los ejemplos de los derechos sociales, económicos y culturales, y el Estado está obligado a protegerlos y garantizar su cumplimiento en la medida de lo posible. Ahora vamos a hablar del capítulo 3 de la Constitución Política de Colombia, que contiene los derechos colectivos y del ambiente. Pero primero, antes de hablar de su contenido, vamos a hablar de qué son los derechos colectivos y qué son los derechos del ambiente. Los derechos colectivos son aquellos derechos que se les reconoce a un grupo de personas para proteger y garantizar sus intereses y su identidad. Y los derechos del ambiente son esos derechos que buscan preservar, proteger, regular el medio ambiente y a su vez también los usos y actividades inadecuadas que lo vulneran. En la Constitución, los derechos colectivos y del ambiente son el capítulo 3 y van desde el artículo 78 al artículo 82. El artículo 78 nos habla de los bienes y servicios. El artículo 79 nos habla de un ambiente sano. El artículo 80 nos habla de la planificación, administración y uso de los recursos naturales. El 81 nos habla de que el Estado colombiano prohíbe la entrada de armas nucleares al país, y el artículo 82 nos habla de que es deber del Estado velar por la integridad del espacio público y de que este nos sea de uso útil a todos. Ahora vamos a hablar del capítulo 4, que es la protección y aplicación de los derechos. Este capítulo básicamente consagra artículos que nos hablan de cómo podemos defender nuestros derechos y cómo se deben aplicar estos derechos. Este capítulo va desde los artículos 83 al 94 y consagran diferentes herramientas muy importantes. Entre ellas está la acción de tutela, que es por la cual nosotros podemos reclamarle a alguna organización, ente público o privado, la violación de un derecho fundamental. También habla de que nos permite a cualquier persona demandar ante un ente jurídico cualquier violación a estos derechos, ya que pues es deber del Estado protegerlos y obligar a su cumplimiento, ya que también en otro artículo, como lo es el artículo 94, dice que estos derechos son inalienables a los seres humanos y son inherentes. Por lo tanto, no es como que se nos puedan negar los derechos humanos y tampoco es como que nos puedan decir que un derecho está por encima de otro, porque todos son iguales y todos nos pertenecen a todos y todos tenemos que velar porque se nos cumplan con estos derechos. Y por último, en el capítulo 5 se encuentran los deberes y obligaciones, que me voy a permitir leer de la Constitución. En el artículo 95 podemos encontrar nuestros deberes,
que voy a proceder a leerlos. Dice que el primero de ellos es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El siguiente es obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas. El tercero, respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. El cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. El quinto, perdón, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. El sexto, propender al logro y mantenimiento de la paz. El séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. El séptimo, proteger los recursos naturales y del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Y último, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Básicamente, si nos damos cuenta, estos deberes nos invitan a ser partícipes de todos los derechos anteriormente mencionados, ya que también es nuestro deber que pues esto se cumpla y velar porque estos derechos pues no solamente sean como algo propio, sino algo colectivo. O por ejemplo, como el mantenimiento de la paz y la buena convivencia también es un deber de todos colectivamente, no es algo que el Estado deba garantizar únicamente o que solamente sea un grupo de personas el que los va a garantizar. Entonces, estos derechos también se convierten en deberes en razón de que, a pesar de que también nos deben cumplir a nosotros esos derechos, nosotros también debemos cumplirles a las otras personas con sus derechos. Y pues digamos, hay una frase muy repetida y es que tu libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, tú tienes que velar por los derechos de los demás, así como los demás deben velar por tus derechos, y pues esto es como una actividad colectiva. Los derechos fundamentales son algo que debemos cuidar entre todos, que el Estado debe asegurar su cumplimiento y asegurar de que a ninguno de nosotros se nos violen estos derechos, pero asimismo nosotros tenemos que ser partícipes de cumplirlos y velar por ellos.